¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, que Dios les bendiga a todos. Pues aquí estamos para compartirles una vez más la palabra. Qué bueno que están aquí. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que hable en nuestro corazón. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti para adorarte, pero también nos das la oportunidad de acercarnos a ti para recibir una palabra que nos viene a alimentar, a cambiar, a desafiar, a dirigir. Pido que esto que se va a compartir hoy sea de utilidad, de edificación para cada uno de los que lo escuchan y que podamos, Señor, tener una perspectiva nueva de quién eres tú a partir del mensaje de este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy estamos dando inicio a una serie nueva que le hemos puesto por título Conociendo al Dios de la Biblia. Y esta serie es muy importante porque al Dios que usted y yo nos estamos acercando y al Dios que estamos adorando es el Dios de la Biblia. Y usted y yo tenemos que conocer a aquel Dios al que nos estamos acercando a adorar. Ahora, tengo que aclarar, no es que haya otro Dios, no existen muchos dioses, solamente existe un Dios sobre toda la creación. Le dice Dios a Israel en Deuteronomio 6:4, le dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Señor nuestro Dios es el único Señor. El Dios de la Biblia es el único que hay, no hay otro Dios. Los dioses de las naciones paganas no son dioses, son ídolos. Fíjate lo que escribió el profeta Jeremías. Jeremías 16:20 dice: oh Señor, fuerza mía, fortaleza mía, mi refugio en el tiempo de la aflicción. Y luego dice: a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente nuestros padres heredaron mentira, vanidad en lo que no hay provecho. Verso 20: ¿ha de hacer el hombre dioses para sí? Fíjate la pregunta: ¿ha de hacer el hombre dioses para sí? Pues la respuesta es sí. Pero esos no son dioses, dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando el ser humano se alejó del Dios verdadero y formó las diferentes naciones, culturas y religiones, ellos hicieron dioses para sí. Ellos adoptaron sus propios dioses. Porque resulta que cuando nos alejamos del Dios verdadero y de su palabra, lo único que nos queda es nuestra imaginación y nuestro entendimiento, y ese es muy limitado. Cuando nos alejamos de Dios y de su palabra, nada más lo único que nos queda es la opinión de otras personas. De repente uno escucha, por ejemplo, en los programas de comentario donde está un artista o un pensador o alguien y les preguntan sobre cierta cosa y luego ellos empiezan a decir: no, bueno, pues es que mira, yo creo que es así, yo creo que es asá, yo creo que es determinada forma, y mucha gente cree a lo que esa persona está diciendo. Exactamente así le pasó a las naciones antiguas de la tierra. Cuando se alejaron del Dios verdadero, lo único que les quedó fue su imaginación y la opinión de las otras personas respecto a lo que decían. Yo creo que el universo viene de esta forma, yo creo que el universo se creó de esta otra manera, y entonces lo único que le quedó a la humanidad fue su propia idea de lo que ocurrió. Así le pasó a las naciones, a las civilizaciones antiguas. Así le pasó a Israel mismo cuando se alejó del único Dios. Pero Jeremías dice que un día vendrán las naciones y dirán: ciertamente nuestros padres heredaron una mentira, vanidad en la que no hay provecho. Es decir, un día, dice Jeremías, reconocerán las naciones que por generaciones creyeron una mentira en la que no hay provecho. Un día reconocerán que nuestro Dios es el único, dice Jeremías, que en Él hay esperanza, que en Él hay fortaleza, que Él es nuestro refugio en los tiempos de aflicción. Y esa profecía de Jeremías nos incluye a ti y a mí, que no pertenecemos a Israel, que somos una nación extranjera en el extremo de la tierra, si lo ves desde la perspectiva geográfica de dónde está Israel. Tú y yo hemos reconocido que el Dios de la Biblia es el único que hay y que por generaciones quizá nuestra cultura, nuestra civilización creyó una mentira, creyó de manera equivocada, heredamos una mentira en la que no hay provecho. Por generaciones se ofrecieron en esta tierra, en esta región, en esta civilización, sacrificios humanos, ¿verdad? A una mentira, a lo que no eran dioses. Pero hoy tú y yo sabemos que el Dios de la Biblia es el único que hay.
y que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestro refugio en el día de la aflicción. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya reconocieron que en Dios hay fortaleza? Levante su mano. Que Él es el único Dios, que a lo mejor por mucho tiempo creíste una mentira, a lo mejor tus padres te heredaron una mentira, pero un día reconociste y conociste al Dios verdadero. Los cristianos no tenemos nuestra esperanza en los astros. Los cristianos no tenemos nuestra esperanza en el horóscopo, ni en el sol, ni en la luna, ni en la magia blanca o negra. No son dioses, son una mentira donde no hay provecho. Los cristianos no ponemos nuestra fe en un amuleto. Los cristianos ponemos nuestra fe en el Dios de la Biblia. Nuestra esperanza de salvación está puesta únicamente en Dios. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué en el Dios de la Biblia? Bueno, porque lo que Dios dejó para que el ser humano pudiera descubrirlo a Él y entender sus pensamientos y su corazón fue su palabra. La creación nos puede dar una prueba de la existencia de Dios, pero la palabra de Dios nos puede mostrar o nos va a mostrar los planes de Dios para el ser humano, su mentalidad, su maravilloso amor, lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros, y vamos a poder descubrir qué es lo que Él quiere de ti y de mí cuando vamos a su palabra. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 nos muestra que los autores de la escritura fueron inspirados por Dios para escribir. Fíjate lo que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no era a capricho o a voluntad del autor, era algo sobrenatural que venía sobre ellos. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cada uno de los autores de la escritura tenían ese soplo divino que los guió para escribir lo que Dios quería. Como les dije hace algún tiempo, la Biblia no es un libro nada más, es una compilación de varios libros. Son 66 libros que están allí en la Biblia, son 66 libros distintos, que fue escrita por 40 autores distintos, 40 personas totalmente distintas, en momentos distintos de la historia. Cada uno de ellos tenía un trasfondo socioeconómico distinto y cada uno de ellos vivieron en circunstancias sociopolíticas y económicas distintas. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años aproximadamente, más o menos 1500 años, y a pesar de todo esto no hay contradicción alguna. La línea conductora de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es que Dios ama al mundo que creó y que quiere redimirlo porque se perdió. Todo lo que inició en el Génesis desde el principio se consumará al final de los tiempos, como lo revela Apocalipsis. Por esa razón nos interesa conocer al Dios de la Biblia, porque Dios se reveló a sí mismo allí en su palabra, que es la Biblia. Usted y yo tenemos que empezar a concebir y a pensar en la Biblia de una manera muy diferente. No es un libro más para estar ahí en el librero, en el estante de libros. Usted y yo tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios y Dios quiere hablarle a usted a través de ella. Pero hablando del Dios de la Biblia, el Dios que está revelado allí, cuando el apóstol Pablo habló de ese Dios ante los griegos en Atenas, él escribió lo siguiente, lo dijo así. Fíjese cómo describe Pablo a Dios, el Dios de la Biblia. Hechos 17, versículos 24 al 28 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese es el Dios de la Biblia, ese es nuestro Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, como acabamos de leer, que es el Señor, es decir, el amo, el controlador, el que tiene toda autoridad y dominio sobre el cielo y sobre la tierra. Un Dios que no se puede supeditar a un espacio construido por el hombre como para decir, aquí es tu casa y aquí te tienes que quedar y tengo que buscar a ver dónde te coloco. No, definitivamente no.
No necesita de nada que nosotros le pudiéramos dar porque Él es autosuficiente. Es más, Él mismo es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Además dice Pablo que todo linaje de la tierra fue hecho por este Dios a partir de una sangre, es decir, a partir de una pareja sobre la tierra, Adán y Eva. Y dice también que el orden de los tiempos y aún los límites geográficos de las naciones han sido prefijados por Él. Ese es el Dios de la Biblia, ese es nuestro Dios. Es el Dios al que queremos conocer, es el Dios al que queremos adorar. Y es el Dios en el que queremos pensar todo este mes. Y queremos aprender tantas cosas de Él. Fíjate lo que dijo Dios a través del profeta Jeremías. Dijo esto, Jeremías 9, 23 y 24. Dice: así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza. Más bien alábese en esto el que se alabe. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Estas cosas me agradan. ¿Qué le agrada? Que le entendamos, que le conozcamos. La palabra teología básicamente significa reflexionar sobre Dios, pensar sobre Dios, estudiar a Dios. A Dios le agrada que hagamos teología. Él dice: estas cosas me agradan. ¿Cuáles? Que usted y yo tratemos de entenderlo, que usted y yo tratemos de conocerlo, que usted y yo nos tomemos tiempo para pensar en Él, para estar con Él, para reflexionar sobre Él. Esto a Dios le agrada. Que a usted y yo nos interese el saber más de Él, eso a Dios le agrada. De hecho, dice que si en algo tú y yo nos deberíamos gloriar es precisamente en entender y en conocer a Dios. Más que en acumular bienes o sabiduría terrenal o valentía militar, en lo que tú y yo tenemos que sentirnos orgullosos y contentos es en que cada día le estamos conociendo más. Y de allí aprendo una verdad que quiero compartir con usted y va a salir aquí en la pantalla. El verdadero creyente persevera en conocer al Dios de la Biblia, porque la Biblia es la única revelación del único Dios que existe. Repítalo conmigo: el verdadero creyente persevera en conocer al Dios de la Biblia, porque la Biblia es la única revelación del único Dios que existe. Ok, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Esta es una muy buena pregunta, porque si queremos conocer al Dios de la Biblia, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Y la respuesta a esta pregunta es tan amplia, nos podemos tomar la vida entera para hablar de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Por eso tenemos que tomarnos todo este mes para tratar de responder a esta pregunta. Y les tengo que decir, aún todo este mes no nos va a alcanzar para hablar sobre Dios. Pero hoy, en esta charla de este día y en los minutos que me quedan, yo quiero contestarle, darle 3 respuestas acerca de qué dice la Biblia acerca de Dios. En primer lugar, la Biblia dice que Él es el Dios creador eternamente perfecto. A ver, repítalo conmigo a las 3. 1, 2, 3. Es el Dios creador eternamente perfecto. Cuando estoy diciendo que es un Dios eternamente perfecto, lo que estamos diciendo es que el Dios de la Biblia es un Dios eterno. Diga conmigo: eterno, eterno. Es decir, siempre ha existido, siempre ha sido, siempre será. Antes de que existiera lo que existe, Él ya existía. Y lo que existe llegó a existir gracias a Él, porque Él lo creó. Y eso significa que Él es eterno, que cuando deje de existir todo lo que existe, Él seguirá existiendo. Él es eterno. Él no está en proceso ni de mejorarse ni de empeorarse. Él no está madurando para ser mejor cada día como tú y yo. Él tampoco está en decadencia de que cada día se vuelve menos poderoso o pierde la vitalidad. No es así. Él no está en proceso ni de mejorarse ni de empeorarse. Él es eterno.
Él está en un estado de perfección y jamás sufrirá cambio alguno. El Dios de la Biblia es el Dios creador eternamente perfecto. Fíjate lo que dice Génesis 1:1, dice, y te lo sabes de memoria porque has leído la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Repítalo conmigo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Interesante, cuando las cosas todavía no existían, cuando apenas era el principio de todo, Dios ya existía en un perfecto estado y en una perfecta capacidad creadora. Él creó los cielos, ¿verdad? Los cielos llegaron a existir, la tierra llegaron a existir porque Él los creó. Esto llegó a su existencia porque Él ya estaba en un nivel de perfección para crear. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que existe está en un cambio constante y frecuente, pero Dios es inmutable. Él no cambia, no mejora, no empeora. Él es perfecto. En Él no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. En ti y en mí sí, en todo lo que existe sí, todo cambia, pero Dios no cambia. Él está en un estado de perfección. Por lo tanto, tú y yo podemos confiar en Él. Porque en todo el universo, en todo lo que tú y yo conocemos, Él es lo único constante. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán jamás. Eso significa que tú y yo podemos confiar en Él. Él está con nosotros en nuestro mejor momento y está con nosotros en nuestro peor momento, porque Él es constante. Él no está diciendo, ay no, pues ya siempre no, porque te portaste mal. Él está contigo, y si Él promete estar contigo, estará contigo siempre. Él no se desanima, Él no se cansa, Él no se agota, Él no se deprime, a Él no se le terminan los recursos, ni las ideas, ni la creatividad. Él no se desespera. Él creó todo lo que existe y Él es capaz de crear cosas nuevas para nuestro bien. A lo mejor tú sientes que ya se te acabó el mundo, que ya se te acabaron los recursos, que tu mundo entero se desmoronó y se vino a pedazos y ya no te queda nada. Dios es capaz de crear algo nuevo para rescatarte y darte una nueva dirección y una nueva visión en la vida. Él es el Dios eternamente perfecto. Él es nuestro Dios y Él es creador. Y a lo mejor tú estás buscando en quién confiar. A lo mejor estás en este preciso momento de tu vida sintiendo y pensando, es que yo ya no tengo en quién confiar. A lo mejor estás buscando en quién poner tu esperanza, pero resulta que ya has confiado en el pasado y fuiste decepcionado muchas veces. Tal vez yo te digo hoy, pon tu confianza en el Señor. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda segura en tiempos de angustia. Y aunque tú sientas que tu mundo perfecto, el que habías creado, el que habías construido, se ha caído a pedazos delante de ti, quiero repetirte que Él puede crear algo nuevo para demostrarte su amor y su bondad. Te puede sorprender nuestro Dios todavía. Él es el Dios creador eternamente perfecto. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Número 2, aparte de que Él es el Dios creador eternamente perfecto, y ya explicamos eso, la Biblia también nos deja ver que Él es el Dios que interviene. Ahí está, a ver, dígalo conmigo a las 3, 1, 2, 3. Él es el Dios que interviene, es el Dios que interviene. La Biblia nos deja ver que Dios no se mantiene aislado en la dimensión de lo eterno, ¿verdad? Sino que Él se manifiesta para crear y luego se manifiesta para intervenir, se manifiesta para relacionarse con su creación. Eso lo podemos descubrir en la Biblia. De la creación misma tú podemos ver, y la creación misma es una prueba de su deseo de manifestarse, de intervenir, de relacionarse.
Dios es creador, eternamente perfecto. Él está allí, es autosuficiente, no necesita nada. Sin embargo, Él desea manifestarse y Él creó todo lo que existe para manifestarse, para intervenir y para relacionarse con lo que creó. La Biblia dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Dios, estando en la dimensión de la eternidad, decidió manifestarse y crear lo temporal, lo material, y creó el cielo y la tierra. Luego intervino, ¿verdad?, en crear todo lo que hay allí: los animales, los minerales, los ríos, los mares, la vegetación. Y después de preparar un lugar y un ambiente propicio, Él mismo creó al ser humano para relacionarse con Él. Y ya una vez creado el ser humano, Dios no lo abandonó a su suerte y lo dejó ahí en el olvido, sino que Dios se manifestó de nuevo, intervino de nuevo y se relacionó de nuevo. Dios es un Dios que interviene y se manifiesta, interviene y se relaciona con lo que Él creó. Él es un Dios que se manifiesta y que interviene en lo que Él creó. Génesis 3, versículos 8 y 9 dice: cuando oyeron, está hablando de Adán y Eva, cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Dese cuenta cómo ya había creado al hombre, la mujer, y el hombre y la mujer habían cometido pecado y habían desobedecido a Dios en lo que el Señor les había instruido, y Dios no lo abandonó a su suerte, sino que Dios se manifestó, intervino para buscarlo. A lo mejor tú a lo largo de tu vida has cometido algunos errores, a lo mejor tú has ofendido a Dios. Yo quiero que sepas que Dios no te va a dejar en el olvido. A lo mejor hiciste todo lo contrario a lo que Dios espera que un ser humano debería de hacer. A lo mejor has hecho todo lo contrario a lo que Dios espera que un hombre debe hacer con respecto a su esposa y a sus hijos. A lo mejor hiciste todo lo contrario a lo que Dios espera que una mujer debería de hacer respecto de su esposo y de sus hijos. Pero Dios no te abandona a tu suerte. Dios se manifiesta, Él interviene, Él quiere relacionarse contigo. El Dios de la Biblia es un Dios que interviene, es un Dios que quiere formar parte de tu vida y de la mía. Tal vez tú has pensado que Dios está demasiado lejos de ti. Tal vez tú has pensado y sentido que Él está aislado de lo que tú vives, de lo que tú sientes, de lo que a ti te pasa. Pero la verdad de las cosas, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno descubre que más bien Dios está al pendiente de nosotros. Que Él, según lo que acabamos de leer aquí, se pasea por nuestros entornos. Él emite su voz para buscarte a ti, para buscarme a mí. A lo mejor a través de este mensaje Dios está emitiendo su voz y te está hablando y te está diciendo: hey Pedro, hey Jonás, hey Juan. Y está emitiendo su voz para buscarte y para decirte: hey, a lo mejor tú te sientes lejos de mí, pero yo estoy interesado en ti, en intervenir en tu vida, en rescatarte en la situación en la que tú estás, en traerte de nuevo al rumbo que habías perdido. A lo mejor tú te has escondido de Él porque no has querido presentarte delante de Él y reconocer que quizás las cosas que hiciste no fueron las correctas, pero Él te llama y te pregunta, igual como llamó y le preguntó a Adán y Eva: ¿dónde estás tú? Él en este momento a través de mí te habla y te dice: ¿dónde estás tú? ¿Qué tan lejos de mí quieres seguir estando? ¿Hasta dónde te has alejado de mí? Aquí estoy esperándote que regreses conmigo. Dios interviene para hacerte saber que está interesado en ti.
Dios no está lejos de ti, Él está cerca de ti, Él está interesado en lo que te ocurre, Él está a tu alcance, Él está paseándose en tus entornos en este mismo instante. Lo único que tú tienes que hacer es responder a su llamado, pero Él sabe dónde tú estás, Él sabe cómo tú estás y Él quiere intervenir en tu vida porque Él es un Dios que se manifiesta, Él es un Dios que interviene y Él es un Dios que se relaciona. Así como Dios se relacionó con Adán y Eva, así como Dios se relacionó con Abraham, así como Dios se relacionó con Ana, aquella mujer que no podía tener hijos, así como Dios se relacionó con Jabes y con cada uno de los hombres y mujeres de la Biblia, así Dios quiere relacionarse contigo también. Dios no quiere que tú te sientas olvidado de Él. Él es un Dios que interviene y que se relaciona, es un Dios que se manifiesta. A lo mejor tú necesitas más que nunca una manifestación de Dios. Quiero que sepas, Él quiere manifestarse en tu vida. A lo mejor tú necesitas más que nunca que Dios intervenga en tu vida para salvarte. Él quiere intervenir en tu vida. A lo mejor tú te sientes vacío, sin relación. A lo mejor la gente más valiosa para ti se ha ido, te ha dado la espalda. Dios quiere relacionarse contigo, porque tú eres su creación. Él es el Dios de la Biblia. ¿Qué dice el Dios de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Es la pregunta que nos está dirigiendo. Pues dice que Dios es el Dios creador eternamente perfecto, ya lo explicamos. Dice que Él es el Dios que interviene, quiere intervenir en tu vida. Y número 3 y último, es el Dios trino. El Dios de la Biblia es el Dios trino. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Dios existe en 3 personas. No hay 3 dioses, ni hay muchos dioses, como ya lo vimos y lo explicamos. Él es el único, solo hay un Dios en 3 personas. No es una persona que juega distintos roles, ni que se manifiesta de diferentes maneras, ni que se da a conocer de distintas formas. Él es un Dios que existe en 3 personas. Son 3 personas distintas con la misma naturaleza y esencia, que se han manifestado en la historia de la redención en distintos momentos, con distintos nombres, con distintas funciones, con distinta personalidad. Pero es un solo Dios creador eternamente perfecto que interviene en la historia de la humanidad. Es un Dios en 3 personas. Repita conmigo: un Dios en 3 personas. Dígalo: un Dios en 3 personas. Uno puede percibir a lo largo de toda la Biblia esa utilización del singular y el plural a la vez cuando se refiere a Dios. Y uno se puede confundir si no entiende este concepto, porque la Biblia, ahorita lo vamos a ver, que dice: y dijo Dios, hagamos. Ah, caray, y dijo Dios, hagamos. ¿Cómo está que dijo Dios, hagamos? ¿Es una persona o son muchas? ¿Cómo está el asunto? Entonces uno puede, si uno no entiende este concepto de que Él es Dios trino, es el Dios trino, uno se puede confundir. Pero Él es un Dios en 3 personas. Mire lo que dice Génesis 1:26. Y quiero que note usted esa utilización del singular y el plural cuando se refiere a Dios y a la acción de Dios. Dice: entonces dijo Dios, singular, ¿verdad? Hagamos al hombre, plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una vez más el plural. Tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Dice: dijo Dios, está hablando en singular. Hagamos al hombre, está hablando en plural. O sea, no dice dijeron los dioses, porque no son muchos dioses, solo hay uno. Por eso dice: dijo Dios. Hagamos al hombre, porque es un Dios en 3 personas. ¿A quién le dijo Dios hagamos al hombre? Pues a los ángeles no les dijo, porque ellos no son creadores, los ángeles son criaturas. Los ángeles no colaboraron con Dios en la creación. Entonces, ¿a quién le dijo Dios hagamos al hombre a nuestra semejanza? Porque tú y yo no estamos hechos a semejanza de los ángeles. ¿A semejanza de quién somos hechos los seres humanos? Somos hechos a semejanza de Dios. No estaba hablando Dios con un ángel y diciéndole: vamos a hacerlo a nuestra semejanza, porque Dios y los ángeles no son semejantes.
pero está hablando al interior de la deidad y dice: vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es obvio, Dios estaba hablando entre sí. Pero esta no es la única vez en toda la Biblia en la que vemos algo así. La Biblia está llena, plagada de momentos así. La voy a plantear otro momento. Por ejemplo, el evento de la Torre de Babel, dice Génesis 11, 5 al 9. Una vez más el plural, el singular utilizándose. Dice: el Señor descendió. ¿Quién descendió? El Señor, no los señores. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo el Señor una vez más: he aquí, este pueblo está unido, todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Verso 7, fíjate cómo los primeros versículos era: dijo el Señor descendió, y habla en singular. Pero el verso 7 dice: vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje. No le está diciendo a los ángeles: vamos, descendamos, confundamos. Está hablando Dios al interior de la deidad. Vamos a confundir su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y así, ahora regresa otra vez al singular. Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Es muy claro cómo se utiliza el singular y el plural en este fragmento. Es un Dios en tres personas distintas que están trabajando, actuando, manifestándose, interviniendo, relacionándose con su creación. Él es un Dios que habita en comunidad, es un Dios que actúa en unanimidad y que se desenvuelve en perfecta armonía al interior de sí mismo. Ese es Dios, es el Dios trino. Los seres humanos, creados a la imagen de Dios, igual somos trinos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, aunque somos seres humanos individuales. Tú me estás viendo aquí delante de ti, estás mirando el cuerpo, ¿verdad?, que me representa, pero hay un alma dentro de mí, hay un espíritu dentro de mí. Puedes mirar mi apariencia, pero al mismo tiempo puedes percibir algo más que mi apariencia. Puedes percibir mi mentalidad, mis pensamientos. Puedes percibir mi relación con Dios. Soy un individuo que tiene cuerpo, alma y espíritu. No somos muchos yo, soy yo compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Las familias también, aunque son una familia, ¿verdad?, están compuestas por varios miembros: papá, mamá e hijos. Es una familia. Es cierto que el hijo crece y se vuelve padre y luego se vuelve abuelo, eso es cierto, pero no es cierto que el padre se vuelve madre y abuela, ¿verdad que no? El padre sigue siendo padre y abuelo, y un día fue hijo, pero el padre no se vuelve madre, a menos que sea el esposo de la Kardashian, esa no. Pero el hombre es un individuo, la mujer es otro individuo y los hijos son otros individuos. Todos forman una sola familia. Así es Dios. Así es Dios. Él es el Dios trino, un Dios en tres personas. A ver, repítelo conmigo: un Dios en tres personas. ¿Y quiénes son esas tres personas que componen la Trinidad? Pues Jesús nos deja ver quiénes son esas tres personas. Él, cuando da la fórmula bautismal, cómo debemos bautizar a la gente, Él dijo así en Mateo 28, 19: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son las tres personas que componen la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron de crear al hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron de intervenir en el evento de la Torre de Babel. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han actuado en conjunto a lo largo de toda la historia de la humanidad en el proyecto de la redención. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que componen a Dios.
Nosotros lo podemos notar en el día del bautismo de Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús salió luego del agua, se abrieron los cielos y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Una vez más, el Padre hablando desde los cielos, el Hijo saliendo del agua en el bautismo y el Espíritu Santo descendiendo sobre él. No es el Hijo subiendo al cielo para emitir la voz, para bajar, para que luego se convierta en paloma y venga el Espíritu Santo sobre él. Son tres personas, un solo Dios. Tú y yo podemos ver a Jesús de rodillas en el Getsemaní orando al Padre. Tú y yo podemos ver a Jesús hablando con sus discípulos y diciendo: hey, el Padre enviará al Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas que funcionan en perfecta armonía. ¿Qué es lo que tú y yo debemos aprender de esto? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el hecho de saber que Él es el Dios trino? En primer lugar, a nivel personal, tú y yo tenemos que aprender que tenemos que estar integrados. Así como Dios es el Dios trino y se mantiene unido, Él desea que el ser humano se mantenga unido en sí mismo también. Que tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones actúen en la misma dirección. Pero hay mucha gente que piensa una cosa, dice otra y hace otra muy distinta. Está en total desintegración. Es una persona que tiene un problema de integridad muy grande. Tú y yo tenemos que aprender a alinearnos y que lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago sea una misma cosa. Digo que soy cristiano, pienso como cristiano y actúo como cristiano. Digo que amo a mi esposa y también se lo digo a ella, así lo pienso, así lo digo y la trato con amor. Pienso que amo a mis hijos y se los digo y también actúo de tal manera que se los demuestro. Tenemos que estar en integridad, así como Dios actúa también en integridad. Pero también podemos traer esto al ámbito de la familia. El esposo, la esposa, los hijos tienen que estar en perfecta coordinación, en perfecta unidad para poder lograr los objetivos que Dios tiene para ti y para tu familia. Tiene que haber una armonía individual, una armonía familiar. Tiene que haber también una armonía en la comunidad cristiana. Esta iglesia es una iglesia. Y ¿sabes qué? Puede haber muchos ministerios, puede haber muchas funciones que hacemos, pero tenemos que caminar en unidad, tenemos que caminar en la dirección que Dios nos marcó. Tenemos que seguir adelante. De esa manera nosotros manifestamos la gloria de Dios y manifestamos la imagen de Dios. A lo mejor hay algunas personas aquí que estás en total desintegración. A lo mejor en tu mente tú piensas que amas tu familia, pero tu familia no lo percibe así, porque tú lo piensas, lo sientes, pero tus acciones dicen otra cosa muy distinta. Tú y yo podemos pedirle a Dios que nos ayude a integrarnos y a decir: Dios mío, ayúdame, quiero ser como tú, quiero estar en perfecta unidad. O a lo mejor aquí hay alguna persona que a nivel de su familia hay problemas muy serios. Se está perdiendo la comunión, se está perdiendo el amor entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo, y tus hijos están pagando las consecuencias. Es una familia que está en desintegración. A lo mejor lo único que falta es separarse, pero aunque están viviendo en la misma casa, ya están bien desintegrados, bien desunidos, bien desconectados en su corazón. Tú y yo tenemos que aprender de Dios. Un Dios en tres personas que funcionan en perfecta unidad, que caminan en perfecta armonía, que persiguen perfectos objetivos y lo están logrando. Aprendamos de Dios, inspirémonos en Él y manifestemos su gloria arreglando las situaciones que estamos viviendo. Este es el Dios de la Biblia. Las siguientes semanas de este mes vamos a explicar quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, para que podamos descubrir al Dios de la Biblia y podamos amarlo y servirlo con todo nuestro corazón. Incline su rostro ahí en su lugar. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido de acercarnos a tu palabra y descubrir allí quién eres tú. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo obras tú? ¿Cuál es el proyecto que tú tienes para cada uno de nosotros? Señor, te queremos conocer, te queremos entender, te queremos amar, te queremos servir con todo nuestro corazón. Sabemos que eso te agrada. Señor, tal vez aquí entre nosotros hay personas que han estado en diferentes situaciones complicadas.
y necesitan en quién aferrarse, necesitan en quién apoyarse. A lo mejor a lo largo de su vida han puesto su confianza en personas que les han defraudado, pero hoy ellos pueden aprender que pueden confiar en ti y que tú no los vas a defraudar. Señor, que cada persona entre nosotros pueda experimentar y saber que tú eres el maravilloso Dios que le ama. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.